Muy bien. Y entonces ya, esa fue nuestra bienvenida desde Women Who Code, y ahora vamos a presentar a nuestra genial speaker. Espero que su currículum les asombre tanto como a mí me ha asombrado. Bueno, Lucy es química pura de profesión con maestría en ciencias, es especializada en química computacional y ciencia de datos. Actualmente trabaja en el diseño y desarrollo de una plataforma de investigación transnacional para la investigación de cáncer en el programa de generación de alternativas terapéuticas en cáncer GAT de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. En esta universidad también es docente del programa de ciencia de datos en el Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, y es cofundadora de varias comunidades como la de Modelamiento Molecular Colombia y la Red de Mujeres en Bioinformática y Ciencia de Datos de Latinoamérica, y además también es líder de la comunidad de PyLadies en Colombia. Y además nos pidió especialmente que dijéramos esto. Se está preparando para un triatlón, entonces es nueva en esto, entonces le está echando muchísimas ganas, y por eso queremos echarle porras ahora que también va a incursar en esto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lucy. Gracias, Jenny, y gracias Bienvenida. por las porras, de verdad, esto es importante en este momento. Seguro te va a ir No, súper bien. sí. Y muchas gracias por esa presentación, pues sí. Bueno, Cualquier duda, pregunta que tengan, ya por ahí vi preguntas, no es química programacional, es química computacional, y después si quieren les cuento más al respecto. muy bien, muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir para que puedas Dale, compartir tu pantalla. Sí. listo. De eso me toca hacerles otra charla sobre química computacional. Sí, Por sí. hoy, por hoy vamos con esta de cómo hacer visualizaciones con panel. Entonces, la idea de hoy para todos ustedes es como ver un poquito cómo crear visualizaciones que van más allá de las cosas, de los gráficos básicos que vemos con líneas, punticos, y ver cómo podemos hacer cosas que interactúen con el usuario. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de Panel, y Panel es una herramienta que está escrita en Python que nos va a permitir hacer dashboards interactivos. Entonces, yo sé, no sé si ustedes han trabajado en proyectos de ciencia de datos o en proyectos de analítica, pero esto es una de las partes fundamentales para poder conectar con los usuarios, con los stakeholders, con otras personas, y poder comentar cómo han sido los resultados de un proyecto en datos o qué se quiere hacer más a futuro. Y sobre todo es súper importante porque una buena imagen puede ayudar a hacer toma de decisiones. Entonces, para nosotros es importante crear esas buenas imágenes. Y bueno, les quiero hablar principalmente de Panel, porque si bien en Python hay muchísimas librerías que nos permiten hacer visualizaciones como Matplotlib, Seaborn, Altair, Bucket, o sea, hay un montón. Panel es una de estas librerías que es de código abierto, que permite hacer aplicaciones web interactivas, personalizadas, ¿no? Customizadas. Y además nos permite incluir widgets, ¿no? Entonces, son estos elementos interactivos que nos van a permitir interactuar con el usuario, los botoncitos, barras que se puedan mover, y eso permite pues que sea mucho más interesante para los usuarios, y pues vamos a poder aplicar eso en distintos gráficos, en imágenes, en tablas, en textos y demás. Para los que no sé qué tan familiarizados estén con GitHub, les recomiendo que visiten la página de GitHub de Panel. Ahí está parte de la documentación, hay muchísimos ejemplos, está como todo el código. Y bueno, en este mundo tenemos que cada vez estar más de la mano en GitHub, que es como la red social para los que echan código. Entonces los invito a que vayan y le den una miradita. Por otra parte, Panel es una herramienta muy chévere porque permite trabajar todo lo que es análisis de datos con Python, y además es muy amable trabajando con Jupyter Notebooks. Entonces, hoy vamos a trabajar con Jupyter Notebooks, de una vez les adelanto. Y bueno, tiene cosas como que nos permite utilizar varias librerías de visualización. Ya vamos a ver cómo se embeben estas librerías de visualización dentro de Panel. Funciona muy bien, como les decía, en Jupyter Notebooks, en la web, funciona muy bien, es muy seguro, es independiente,
Y el código se puede aplicar casi el mismo código para las dos partes. Permite aplicaciones que pueden ser exportadas en HTML, en JavaScript, y pues pueden vincular como ese código que ustedes están haciendo específico para alguna pues, botón interactivo, algo así, lo pueden utilizar acá. Este panel hace parte de uno de los 7 paquetes de un ecosistema que se llama Holobits. También los invito para que lo conozcan, busquen Holobits, es muy chévere y tiene muchas herramientas también que permiten como visualizar datos de forma independiente del tipo de datos que sea, y tiene muy buena calidad los gráficos. Algunos de otros detallitos que quería contarles sobre el panel, entonces tiene esto de gráficos con controles definidos por el usuario, paneles de control para simulaciones o experimentos, estas herramientas personalizadas para la exploración de datos, y los dashboards, que esto sí es como más para la industria, un poquito que permite hacer esos reportes de KPIs, de tendencias, y bueno, las aplicaciones en web. Por otro lado, quería mostrarles, esto lo van a encontrar en la página de Panel, pueden ir y visitarles panel.holobits.org, y hay distintos ejemplos de cómo crear dashboards, ¿no? Entonces, lo interesante de esta herramienta es que es súper flexible y podemos crear dashboards de forma muy, muy rápida. Entonces, acá hoy nos vamos a crear, pues como a concentrar en crear unas de estas APIs que van a tener dos funcionalidades, unas que son funcionalidades de interacción y otras que son funcionalidades reactivas. ¿Listo? Entonces, antes de entrar como a esos detalles, quería contarles cuáles son las partes esenciales de Panel. Entonces, Panel tiene como 3 partecitas principales. Una se llama Pane, y Pane es como la vista renderizada o la imagen que nosotros vamos a crear. Entonces, es ese grafiquito que nosotros queremos hacer, que hemos hecho en cualquier otra librería, de las que mencioné al comienzo, Matplotlib, Seaboard, Bucket, Alta, lo que sea. Podemos utilizar esas gráficas que hemos creado ahí y traerlas a Panel. Entonces, el Paint es una de esas componentes esenciales de Panel. Otro de los componentes que es súper importante son los widgets. Entonces, esos son los que nos van a permitir interactuar con el usuario, ¿no? Hacer clic o ingresar datos o, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra, son los widgets como esa parte importante. Y por último está Panel, que viene el nombre de Panel, que finalmente es el contenedor de las dos cosas anteriores, del Paint y de los widgets, ¿no? Es como la cuadrícula que va a contener y va a organizar todos los elementos, o ya precisamente es el dashboard que nos va a permitir organizar tanto el Paint, que son los dibujitos o los gráficos, como los widgets, ¿no? Entonces, estos van a ser los 3 componentes esenciales de los dashboards y que nos van a ayudar a generar imágenes mucho más interactivas, mucho más interesantes con los usuarios. Entonces, como les decía, vamos a ver como 2 tipos de APIs o 2 tipos de widgets. Una son las APIs interactivas o las APIs de interacción. En estas, pues lo que vamos a ver es que es la forma más fácil de crear paneles de control interactivos, y aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, esta que está acá. Nos va a permitir tener una barrita que se desliza y el usuario va a decidir cuál es el valor que quiere para cierto atributo o cierta variable. ¿Listo? Eso es como el usuario decide cuál es ese atributo que quiere ver y vamos a utilizar una función de control que se va a deslizar para poder ajustar el valor de ese parámetro o de ese atributo. Y las otras son las reactivas. Tenemos ya como prediseñados unas opciones donde el usuario lo que va a hacer es como utilizar un menú desplegable, por ejemplo, o vamos a ver cómo él va a interactuar con unas opciones que ya están como prediseñadas, ¿no? Y eso va a generar unos cambios dentro del gráfico. Entonces, estas son como 2 de las funciones principales o de los widgets principales que tenemos dentro de Panel. Hay otros más. La idea es que ustedes hoy se antojen, digan, bueno, quiero saber más de Panel, y vayan y busquen qué otras formas hay para hacer esto. ¿Listo? Pues la idea es que vayamos a la obra, manos a la obra, y hoy vamos a trabajar en Jupyter Notebook. Yo estoy trabajando desde un Jupyter Lab, y no les voy a contar en esta ocasión como los detalles de cómo generar el Jupyter Lab, porque eso nos puede llevar toda la hora,
pero les voy a dejar acá en las diapositivas que luego van a quedar en el canal de YouTube, digamos como unos comandos sencillos donde ustedes pueden crear un ambiente virtual para este proyecto de cómo generar dashboards. Crean una carpeta, van a la carpeta, luego crean su ambiente virtual, hacen la instalación de una de las librerías que vamos a utilizar y luego utilizamos JupyterLab y eso nos va a abrir el siguiente lugar, que es el que les voy a mostrar. Entonces, díganme algún cambiecito acá. No sé si tienen preguntas hasta ahora, si quieren hacer algún comentario. Por ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat, Lucy, pero estamos muy al pendientes de eso. Recuerden que pueden compartir sus preguntas en la sección de Q&A, por favor. Buenísimo eso, en el Q&A. Super. Listo. Entonces yo les voy a dejar en la presentación, luego, como estos comanditos, si quieren crear un ambiente virtual. Los ambientes virtuales son buenísimos porque le permiten a uno tener como independencia de las versiones, de las librerías que uno va a utilizar, de los paquetes que uno está utilizando y que no se le haga a uno todo un enredo después cuando cambia entre un proyecto y otro porque pueden tener como unas especificaciones ahí particulares. ¿Listo? También les dejo como mis datos de contacto ahí al final para quienes quieran escribirme o tengan más dudas y preguntas, yo con mucho gusto los puedo atender. Y bueno, ahora sí vamos a lo nuestro. Entonces, hoy les quería mostrar esto, no sé, ¿me puedes confirmar si se ve bien? Sí, se ve perfecto, Lucy. Listo. Entonces, este es el Jupyter Notebook en el que vamos a trabajar hoy. Yo ya, pues, está preparado para esta sesión. Entonces, siempre que uno va a trabajar con datos, lo primero que debe hacer es hacer una preparación del setup o del sistema, de qué es lo que necesito para trabajar. En este caso, entonces, vamos a utilizar varias librerías, algunas de estas creo que no las vamos a utilizar todas, pero bueno, vamos a utilizar varias de las librerías que están acá, entonces vamos a llamar esas librerías, cosas como Pandas, Panel, HoloViews, HBplot. Vamos a utilizar todas estas librerías para poder hacer el manejo de los datos, porque nuestros datos van a venir como una tabla que vamos a convertir en un data frame, y luego vamos a visualizar esos datos, ¿no? La base de datos que vamos a utilizar es una base de datos muy famosa que se llama Gapmeter, y ahí vamos a ver que hay distintos como variables o distintos atributos que vienen en este set de datos. Uno es el país, otro es el año, la población total que hay por cada país, el continente, la expectativa de vida y el GDP per cápita, ¿sí? Que es más o menos la producción económica que hay en ese país en ese momento. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos como nuestro setup, sabemos cuáles son las librerías que vamos a utilizar, hacemos la instalación previa de esas librerías, importamos las librerías, las llamamos para ver qué es lo que vamos a necesitar, luego traemos los datos. En este caso, los datos están en este repositorio, que es un repositorio de Plotly, que es otra de las librerías para hacer visualización, y ahí vamos a utilizar este dataset que viene en un archivo CSV. Entonces, esta primera parte del código es para cargar los datos que vienen desde una URL y utilizamos Pandas, CSV para traernos los datos acá. Acá una pequeña visualización de los datos, entonces con Head estamos viendo las primeras 5 filas de nuestro dataset y vemos que está el país, como está organizado en orden alfabético, pues va a ser primero Afganistán, el año, la cantidad de población, el continente al que corresponde, la expectativa de vida en años y el GDP per cápita. Vamos a crear como una nueva columna con estos datos que nos va a hacer la referencia al tamaño de la población que hay en ese momento. Y vamos ahora sí a empezar con la visualización. Entonces, para esto, quería primero ver cómo exploremos un poquito el dataset, ¿no? Entonces, quería saber como cuáles son los continentes que vienen dentro del dataset. Para hacer eso, lo más fácil es utilizar esta función que se llama unique, que se aplica sobre la columna de continente y vemos que el resultado son estos continentes: Asia, Europa, África, Américas y Oceanía. Luego
en este caso no es necesario hacerlo, pero en este caso yo dije, bueno, yo quiero personalizar un poco mi visualización, entonces voy a asignar para cada uno de estos continentes un color. Entonces acá está el color que he asignado para cada uno de ellos, y el primer gráfico que vamos a ver acá es un gráfico que es un box plot. Entonces quisiera primero, si en el chat me pueden decir cómo conocen este tipo de gráficos, ya los han visto antes, es como los famosos. A ver si nuestros participantes se animan a escribir. ¿Conocen los box plot? Nos dice Carlos Sol que sí, David nos dice que no los conocen, varios dicen que sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Para los que no, estos box plots son una herramienta básica en análisis de datos, porque lo que nos va a permitir es, por cada una de las variables vamos a poder ver cuál es la distribución de los datos. Entonces, esto es como la visualización de la estadística descriptiva básica. Y vamos a tener, en este caso, estamos graficando para cada uno de los continentes la expectativa de vida y cómo es. Entonces, para Asia vamos a ver que la línea inferior es el mínimo, vamos a ver que acá están representados los cuartiles para este continente, vamos a ver el mínimo, el máximo, los cuartiles y la mediana de los datos. ¿Listo? Esto es lo que se representa acá. Cuando vemos estos punticos fuera de los mínimos o de los máximos, esto está representando que esa columna o ese atributo va a tener unos outliers. ¿Sí? Y bueno, entonces en de momento estamos utilizando HBplot para graficar estos diagramas de cajas o cajas de bigotes. ¿Y qué tenemos? Acá viene una de las partes interactivas. HBplot nos permite con este botoncito, pues como movernos. ¡Ah! Espera, ya, ahora sí. Movernos en el gráfico, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Nos permite también como hacer zoom sobre una de las regiones. Queremos ver como en más detalle. Y bueno, descargar la imagen también. Estas son como cosas sencillas, interactivas que podemos hacer con el usuario y pues que nos permiten como entender un poco más qué está pasando en esa visualización. Otro de los ejemplos que quería traerles hoy es el de los scatterplot o de los gráficos de punticos. Este scatterplot es otra forma de visualizar información y este en particular vamos a ver lo que hay en el código para explicarles un poco. Estoy viendo los comentarios. Estoy viendo que Carlos pone que en México se conocen como gráficas de velas o candiles. No conocía ese nombre. Y sí, son muy buenas para las distribuciones. Exacto. Este otro gráfico, entonces, bueno, están los boxplot. Estos otros gráficos nos van a permitir visualizar varias variables al mismo tiempo. Entonces, en este caso vamos a ver que tenemos dos variables en los ejes. En el eje X tenemos el GDP per cápita, en el eje Y tenemos la expectativa de vida, y adicional a eso tenemos otras dos variables que son variables, una es una variable categórica y otra es una variable numérica. Y en este caso tenemos como una variable categórica el continente, que está representado por el color, y tenemos una variable, otra variable numérica que está representada por el tamaño. Voy a agrandar un esto. Entonces, en el código que vamos a ver, como les decía, estamos definiendo cuál va a ser nuestro eje X, cuál va a ser nuestro eje Y, qué queremos poner en nuestra variable categórica. Entonces, en este momento vamos a utilizar el continente y eso nos va a permitir como señalar los valores únicos que tiene esa variable, y vamos a ver el tamaño también que tiene cada país. ¿Listo? ¿Qué tiene interesante esta gráfica? Que nosotros podemos utilizar con HBplot también, podemos utilizar este cursor que va a pasar por cada uno de los botones, de los puntos que están en nuestro gráfico, y nos va a permitir visualizar qué hay dentro de cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces vemos que este corresponde
al país de China, que tiene un tamaño de 13.000, que tiene una expectativa de vida de 70 años, cuál es el GDP per cápita y que está en el continente de Asia. Otra de las cosas interesantes que tiene este gráfico es que nos permite también seleccionar de acuerdo a la variable categórica. Entonces podemos prender y apagar cada una de estas variables para hacer comparaciones entre las que más nos interesen. Entonces, por ejemplo, veamos cómo, apaguemos todas primero y veamos cómo está América. Y acá vemos cómo está la distribución del GDP per cápita y cómo es la expectativa de vida. Y comparemos los datos con, no sé, con Europa. Entonces vemos que los de Europa están un poco más arriba y esto ya nos permite hacer comparaciones de acuerdo a los intereses del usuario. ¿Listo? Acá también tenemos las mismas herramientas de desplazarnos sobre el gráfico. Entonces acá podemos ver aún más allá qué está pasando con la gráfica. No solo en el rango que habíamos definido acá, que iba entre 200 y 13.000, sino que nos permite ir mucho más allá. Y también tenemos esta opción de seleccionar algunos de los datos para hacer como zoom en alguna parte que nos llame la atención. ¿Listo? Podemos volver a restablecer nuestra gráfica y volver a encender como todas las opciones de variables categóricas. Ahora, otra de las visualizaciones que quería mostrarles es, ahora sí vamos a utilizar, como más cosas de panel, que lo hace aún mucho más interactivo. Entonces, revisando un poco el dataset que tenemos, tenemos nuevamente las columnas de país, año, población, continente, expectativa de vida, el GDP per cápita y el tamaño. Y vamos a crear primero un dataset interactivo, que esto nos va a permitir crear los pipelines interactivos que vamos a utilizar luego para interactuar con los widgets y para crear nuestro panel general o nuestro dashboard en general. Hoy quiero mostrarles acá dos widgets, cómo crear estos widgets. Entonces, para eso vamos a generar uno que sea una barra que se puede deslizar de acuerdo al año, a una de los valores de una de las variables, y en este caso va a ser la del año. Y esto lo podemos utilizar con esta función de palette, que es widgets in slider, y acá vamos a generar el nombre de nuestro widget, dónde inicia, dónde termina, cuál es el tamaño de paso que queremos y cuál es el valor inicial que debemos mostrar. Entonces, para determinar cuál es ese, dónde inicia, dónde termina, lo más fácil es ver en nuestro dataset para esta variable cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo, que se hace utilizar estas funciones de mínimo y máximo sobre la columna de año. Y luego pues ya podemos ingresar estos valores acá para el inicio, para el final, y seleccionar un valor aleatorio que es donde va a empezar a mostrarse ese slider. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, es ya que hemos creado nuestro primer widget, y vamos a ver que lo que hacemos es moverlo de un lado hacia el otro. Otro de los widgets que podemos crear es este, que es un botón que nos permite agrupar variables. ¿Sí? Entonces, este botón también lo vamos a utilizar dentro del panel widgets, Radio Button Group, y aquí vemos que está el nombre del botón, como lo vamos a utilizar, y las opciones. En estas opciones van a estar las variables que queremos graficar o que queremos que tenga en cuenta, y el tipo de botón que se llama Success. ¿Listo? Entonces, esto lo que nos va a permitir es tener este tipo de botón. ¿Vale? Una vez hemos definido cuáles son los widgets que queremos utilizar, tenemos que saber también cómo vamos a integrar eso con los datos que tenemos ya en nuestra tabla. Entonces, no sé si hay preguntas. Paro y miramos si hay preguntas antes de continuar. Sí, Lucy, sí tenemos varias preguntas ya en el Q&A. Mira, nos preguntan que si HBplot es una función de cuál paquete de Python. Creo que también se llama. Sí, es otra librería. Ok. Es otra librería. Ok.
Nos preguntan también que cuál es el tipo de gráficos más complejo que podemos implementar con Panel y cuáles insights nos permite identificar los datos. Bueno, no, pues opciones hay muchísimas. Ahorita al final, Alfonso, les voy a mostrar la página del panel para que veamos como las diferentes opciones que hay de gráficos que se pueden hacer, porque eso es lo interesante del panel y es como, dependiendo de los datos que tengas, ya va a ser parte de tu creatividad hasta donde puedas llegar con panel. Y los insights, pues bueno, ahí hay como una cosa también de qué es lo que se quiere buscar, qué es lo que se quiere responder, que eso es como el diseño previo. Esto es una herramienta que va a hacer lo que uno le diga que haga, pero el diseño previo, como realmente cuál es la historia que quiero contar, creo que eso sí va más de parte de uno. Pero ahorita vemos algunos ejemplos que vienen de la página de panel que están buenísimos. Súper, súper, muchas gracias. Esther nos pregunta que si tienen la opción de descargar la imagen de alguna gráfica o seleccionar varias para ser descargadas. Sí, se pueden descargar en los distintos formatos de imágenes, PNG, JPG, JPG, bueno, y demás, todos los JJ, sí se puede. Ok, ok. También nos preguntan que si se pueden implementar diagramas de Cool-Sankey con panel. No sé cuáles son, Alfonso, pero me los busco y te aviso. No sé. No sé, pero gracias por la pregunta, me la llevo. Y que si también si se puede usar en Google Colab o en DeepNote. Digamos que donde mejor funciona es en los Jupyter Notebooks. Okay. En Google Colab tiene ciertas restricciones, entonces en Google Colab te recomiendo más que utilices Plotly, si quieres utilizarlo desde Colab. Plotly es como más amable, pero pues tiene como también sus limitaciones. Ok. ¿Y el código nos los vas a compartir al final de la sesión? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, claro. Muchas gracias. Sí. Muy Sí, bien. ahorita al final les dejo, los subo a un repo y se los paso a todos. Va, sí. Igual también, si nos pasas la URL del repo, creo que les podemos mandar un mensaje por Meetup a todas las personas que se registraron para mandarles justo la dirección del repo y de los slides. Muchas gracias, Lucy. Son las preguntas que tenemos hasta el momento. Listo. Entonces, como les decía, para estas visualizaciones, entonces, tenemos la opción de crear, seleccionamos los datos, ahora seleccionamos como el tipo de widget que queremos crear. Acá son dos sencillitos, este slider que nos va a permitir cambiar el valor de una variable o estos botones que nos permiten seleccionar entre dos variables. Una vez sabemos eso, entonces tenemos que hacer como un enrutamiento de los datos o ver cómo encadenamos estos datos con esos widgets que hemos creado. Y para eso, entonces vamos a crear esta variable que es el pipeline de los datos sobre expectativa de vida, que es lo que nos interesa ahora. ¿Y qué es lo primero que necesitamos decir? Bueno, ¿cómo vienen esos datos? Entonces aquí vamos a seleccionar los datos y los datos, por ejemplo, ahora la columna de año se va a seleccionar no desde el año como tal, sino desde lo que nos diga la barrita de sliders, el GR slider. Eso es lo que nos va a seleccionar el año. ¿Listo? Y esto es simplemente para ver que nuestros datos sí estén dentro de un listado de los valores únicos de continente. ¿Listo? Entonces, eso es como las cosas con las que queremos trabajar en este momento. ¿Y cómo vamos a agrupar los datos? Pues nuestra tabla va a estar agrupada por continente, por año, y como va a ser continente y año, pues otra de las variables que vayamos a utilizar, pues necesitamos decirle cómo queremos agrupar, no sé, la sumatoria todo el año, el conteo total, la media, la mediana, lo que sea. En este caso, vamos a utilizar es la media, perdón, de la expectativa de vida, de lo que nos diga esta variable, que es expectativa de vida, ¿sí? Eso lo convertimos en un data frame y lo vamos a organizar por ahí. Entonces, lo que vamos a tener es este resultado. Y esto ya es como una de las gráficas interactivas que vamos a poder ver. Acá podemos deslizar el año, podemos cambiar entre los dos valores, entre expectativa de vida y el GDP per cápita. Y adicional a esto, entonces ya tenemos como unos valores. Vamos a hacer también un gráfico interactivo. ¿Listo? Entonces, para ese gráfico interactivo,
vamos a ver un gráfico de línea y vamos a utilizar en nuestro eje X la variable de año. En nuestro eje Y va a ser la expectativa de vida, que está relacionada con este widget que hemos creado. Y también vamos a ver que va a estar separado por continentes. ¿Listo? Voy a parar un segundito, que se me descargaron los audífonos. Y los voy a apagar. Listo. ¿Ahí me siguen escuchando? Sí, Lucy, te escuchas bien. Ah, súper. Bueno, entonces en esta gráfica ya estamos como integrando varias de las cosas que habíamos hecho. Ya está nuestro eje Y, que estaba representado por estas dos barritas, y nuestro gráfico, que es este gráfico de líneas. Entonces, en este gráfico de líneas también vamos a ver que podemos hacer los movimientos que teníamos inicialmente con los gráficos originales. Vamos también a poder prender y apagar los distintos países. Y tenemos la opción de deslizar también acá por ahí. Pues en este caso se queda un poquito quieto porque está como dentro del rango, pero esas son como las opciones que podemos hacer. Otra de las cosas que podemos hacer con Panel es generar tablas interactivas. Y estas tablas interactivas se crean a través de un widget dentro de Panel que se llama Tabulator y nos va a permitir crear esto. Entonces les cuento primero que hay acá en el código. Vamos a ver de nuestro pipeline de datos que hemos creado acá, que son estos datos que están aquí. Esos los vamos a utilizar para crear estas tablas, que son tablas interactivas, que vamos a tener una paginación. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos creando páginas que muestran resultados con un valor predefinido. Entonces, el tamaño de los resultados que se muestran por página van a ser de 10, y vamos a poder cambiar entre las distintas páginas. Y vamos a ver que está el índice, el continente, el año y la expectativa de vida. También vamos a poder generar cambios acá en nuestra barrita de los años, y vamos a poder cambiar entre los datos para expectativa de vida y el GDP per cápita. ¿Listo? Como hace un ratico, Alfonso nos preguntaba, Alfonso, perdón si no es tu nombre, nos preguntaba como qué se puede hacer con Panel, qué más podemos hacer. Entonces quería mostrarles uno de los ejemplos que es muy famoso también con estos datos, que son los datos de Gapminder. Entonces, primero, los quiero asustar con el código. Entonces, desde Panel, este es el código para crear uno de estos gráficos interactivos que están en la web. ¿Qué nos dice este código acá? Acá hay como la selección, bueno, está creada una clase, definimos cómo generar los datos, definimos cómo hacer visualizaciones con diferentes librerías. En este caso tenemos Matplotlib, cómo hacer las visualizaciones con Plotly, o con Altair, o con HBplot, que es el que nosotros hemos estado utilizando. Y cómo generar, ahora sí, un panel, que en este caso es este panel de acá, que nos va a mostrar las filas con los diferentes tipos de gráficos que se generan con estas librerías. Este es uno de los más famosos, que es este panel que se ve aquí, que es el que se ha creado como por default dentro de la página de panel. Otra de las cosas que se puede hacer con estos dashboards es este, que está acá. Entonces, esto sí les puedo pegar, creo que de una vez la página para que lo vayan viendo. Y este también se los puedo pegar de una vez. Listo. Y bueno, este gráfico que está acá es el gráfico que también viene con estos mismos datos de Gapminder y que nos permite hacer. Entonces, como les decía, está esta interacción donde podemos ver la cantidad. Este incluye muchos más datos. Por ejemplo, acá está la cantidad de niños por mujer y la expectativa de vida en años, los continentes, y en cada uno de estos vamos a ver que está como el tamaño de la población también señalado ahí. Y vamos a ver cómo cambia esto año a año. ¿Listo? Esto es como otras de las gráficas interactivas que se pueden hacer.
Además de esto, panel. La documentación de panel es buenísima. Entonces se las voy a pegar también acá en el chat para los que estén interesados. Listo. Entonces, como les decía, Panel es una librería open source de Python y nos permite hacer este tipo de cosas. Bueno, me toca cerrar aquí. Ya. Por ejemplo, acá tenemos un set de datos que es sobre pingüinos y acá se está haciendo un análisis de agrupamientos por clustering, por un algoritmo que se conoce como Cummings, y nos permite ver cómo se distribuyen los datos dependiendo del número de clústeres, ¿no? Entonces, acá ya, por ejemplo, se están mostrando los resultados de un análisis de Machine Learning de clúster y nos permite ver cómo va cambiando los datos de acuerdo a la cantidad de agrupamientos que queremos ver dentro de los datos. ¿Listo? Y también nos muestra cómo es eso, cómo se corresponde con respecto a los datos reales, a las especies que se indican acá, que están marcadas en las diferentes figuras. Esto es como una de las cosas que se puede hacer. A ver, está este otro que es el de Gapminders. Entonces, si se recuerdan el código que estábamos viendo acá, este código lo que nos va a permitir es crear este dashboard donde tenemos las 4 tipos de visualizaciones por cada una de las librerías que se han utilizado frecuentemente en Python. Entonces está la librería de Matplotlib, la librería de HBplot y Bucket, la librería de Altair y Vega y la de Plotly. Y nos muestra cómo son los diferentes gráficos y podemos hacer una comparación entre gráficos para decir cuál es el que mejor nos conviene. También está este panel acá, este widget que nos permite movernos a través de los años y ver cómo están cambiando los datos en nuestra gráfica. Otro de los que son muy interesantes es este de pingüinos. Este es un set de datos súper bonito porque nos habla de especies de pingüinos. A ver, mientras carga. Y esto. Entonces nos va a permitir comparar entre 3 especies de pingüinos, por ejemplo, cómo su distribución con respecto a machos y hembras, cómo es el tipo de especies con respecto a la cantidad de individuos que hay y sus características, ¿no? Entonces podemos tener en un solo gráfico, podemos tener varios tipos de gráficos y podemos ver cómo interactúa el usuario también con estos gráficos de acá. ¿Listo? Estos ejemplos, ustedes pueden venir y pueden consultar el código. Hay muchísimo código abierto sobre estas librerías. Entonces, la idea es que ustedes puedan venir y visitar la página. Y, a ver, les muestro otro. Este de glaciares también es súper bonito. Ay, este ya no está. Bueno, no importa. Acá hay muchísimos más para que ustedes puedan venir y conocer como qué otras cosas hay. Y pues nada, eso quería mostrarles por hoy, quería como antojarlos de panel, antojarlos para que ustedes vengan y hagan más gráficas, para que se pregunten qué pueden hacer, hasta dónde pueden llegar con sus datos. Y pues quisiera como también leer sus comentarios y sus preguntas sobre qué datos tienen y qué quieren hacer, qué les interesa hacer. Muchísimas gracias, Lucy. Mira, tenemos una pregunta en la sección de Q&A. Irma nos pregunta que dónde se puede alojar nuestro dashboard creado si necesitan un VPS con Python instalado. Eso se pueden embeber en las páginas web fácilmente. Okay. Sí, eso Okay. es súper fácil, sí, sí, sí. Y también podrías tener una URL solamente para el dashboard si es algo que quieres compartir por aparte. Ok, muchas gracias, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante, Lucy. Y, o sea, sí, es una súper opción para crear justo gráficas con una interfaz
que el usuario pueda interactuar con ella. David dice muchísimas gracias, muy interesante. También Elizabeth dice que le gustaría intentar la data de los pingüinos. Sí. Y que a todos tienen muchas ganas de aplicarlo. Dice Betty que qué funciones tan interesantes tienen panel, que le gustaron mucho las gráficas. Sí, y sabes que es también bueno porque, digamos, no sé, si ustedes ya manejan Matplotlib o si manejan Seaborn o cualquiera de esas otras librerías, entonces tienen todo el poder, porque ese es como el pain que está detrás, lo ponen los widgets y van a crear como dashboards de forma muy, muy fácil. Súper, súper, súper. Nos preguntan también si entonces se puede integrar este dashboard de panel con una web app en Django o en Flask. No, voy a mirar. Las de Django sí, las de Flask no sé, no lo he hecho. Las de Django sí. Las de Flask supongo que también, pero no lo he hecho. Con Django sí las he hecho. Seguramente también. Sí. Muy bien. Igual, Juan dice un abrazo desde Guatemala, muy interesante. Súper. Muchas, muchas gracias, Lucy. En cuanto... Mira, incluso acá hay un ejemplo de aplicaciones con Django. Ok. Dice Rodrigo, pensando en el usuario final, ¿es posible ocultar el código para que solo vean el gráfico? Sí, sí, claro. Este es un ejemplo de eso. Mira, acá ya el dashboard está embebido y tú no ves nada de código, simplemente ves los widgets con los que puedes interactuar. Y pregunta Álvaro, pasar de esto a productivo, ¿cómo se realizaría esa parte? Depende de dónde tengas los datos. Digamos que la parte del productivo va a depender precisamente de los datos, de qué tan grandes son, si tienes que generar copias, qué tan grandes son las consultas que vas a hacer a los datos, ¿no? Porque pues es como lo más demorado hacer toda la integración. Súper, súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lucy nos preguntaba sobre sobre datos, sobre quién tiene set de datos que les gustaría investigar en sus datos. Yo analizo datos de RNA-seq de cáncer, pues. Entonces ¿Sí? también siempre esas cosas sí, nada más que acá trabajamos más bien con R, un poco, creo que como el símil sería pues crear una Shiny app que igual tiene los widgets y así, y muchas cosas se parecen. Sí, Alfonso dice que sí es posible integrarlos en Django. Preguntan si se puede integrar con datos en tiempo real. Es más complicado, pero sí se puede, sí se puede. En este ejemplo de acá traen datos que están como alimentados de una página web, todo el tiempo se los están trayendo. Ok, súper, súper. Álvaro nos dice que tendrá que realizar un trabajo con un panel de control y estaba viendo cómo, o sea, si utilizar Power BI, pero que esta alternativa es muy buena y además es gratuita. Sí, Power BI es poderoso, Tableau también es poderoso, pero pues son plataformas que uno tiene que pagar y está como un poco restringido también a qué se puede hacer. Entonces, sí, este panel es una muy buena opción. Revisa también panel con Plotly. Este también tiene cosas muy chéveres. Les puedo dejar. Aquí les dejo también la página para que le echen una mirada. Muchísimas gracias. Súper, sí, también se ve súper.
Veo que no hay más preguntas en el Q&A. Entonces, bueno, nuevamente te agradecemos muchísimo, Lucy. Estuvo súper bien la presentación. Yo creo que todos nos quedamos con ganas de picarle y explorar qué tanto podemos hacer con panel. Entonces, quedamos que nos compartes tanto la presentación como el código para poder compartirlo con los Sí, participantes. claro que sí. Y les voy a dejar como todas estas referencias a otros sitios donde pueden también conseguir más información sobre cómo crear dashboard. Súper. Porque sí, esto es muy interesante, este mundo de la visualización. Y si es, digamos, si uno conoce cuál es la pregunta que tiene por responder, es mucho más fácil también pensarse en el diseño de cómo quiere mostrar esos resultados. Sí. Sí, muchísimas gracias. Les están compartiendo en el chat también algunas ligas para que dejen comentarios sobre la sesión, si nos quieren dejar alguna retroalimentación. A todo el mundo dijo muchas gracias, que estuvo súper interesante, Lucy. Muchísimas gracias. Esperamos que no sea la única vez que te tengamos como speaker. Ojalá que podamos invitarte después a que nos compartas más sobre tu investigación y sobre lo que haces, sobre tu línea de investigación en la universidad, que se ve súper interesante. Y de verdad les agradecemos a todos por haber compartido esta sesión con nosotros. Muchas gracias a todos por unirse y las esperamos en el Connect Latam. Muchas gracias, Lucy. Bueno, Un aplauso. Gracias a ustedes. Cuídense mucho y sí, por favor, regístrense a Conectata. Muchísimas gracias al equipo de Women Who Code Python por hacer este evento posible.